¿Alguna vez te has sentido como si no valieras nada ante las personas que se supone deberían amarte? ¿Has estado sentado en una sala llena de familiares que te miraban con tanto desprecio y desdén que te preguntabas si siquiera pertenecías allí? Pues déjame contarte lo que me pasó en la boda de mi prima Rebeca, porque ese día cambió absolutamente todo, y te juro que cuando digo todo, me refiero a cada aspecto de cómo me veía a mí misma, cómo veía a mi familia y qué significa realmente el éxito en la vida. Me llamo Sara, tengo 32 años, y esta es la historia del día en que pasé de ser la burla de la familia a alguien a quien nunca podrían ignorar de nuevo, aunque no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. Era un sábado por la tarde a finales de septiembre, uno de esos días perfectos de principios de otoño cuando el clima no puede decidir si quiere aferrarse al verano o abrazar el otoño que se acerca. El sol brillaba entre nubes dispersas, creando estos hermosos patrones de luz y sombra sobre el césped perfectamente cuidado de la hacienda Grand Bellevue, donde Rebeca había elegido celebrar su boda. Todo era perfecto, desde los lazos de seda blanca atados alrededor de cada silla hasta los elaborados arreglos florales que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El aire olía a perfume caro, rosas frescas y ese aroma particular del dinero antiguo que parece pegarse a ciertos lugares y ciertas personas. Recuerdo estar de pie en el estacionamiento durante lo que pareció una eternidad, mis manos agarrando el volante de mi modesto Honda Civic, observando a otros invitados llegar en sus Mercedes, BMW y Teslas. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, y mis palmas sudaban a pesar de la brisa fresca que entraba por mi ventana parcialmente abierta. Sabía lo que me esperaba adentro. Sabía las miradas, los susurros, el desprecio apenas oculto. ¿Sabes qué? En mi familia, el éxito siempre se ha medido por estándares muy específicos. El título de trabajo correcto, el auto correcto, el vecindario correcto. Todo tiene que ser perfecto, y según sus estándares, yo no tenía nada, absolutamente nada de lo que presumir en cócteles o reuniones familiares. Durante los últimos 3 años, había estado trabajando como conserje en un gran edificio corporativo en el centro de la ciudad. Sí, conserje. Limpiaba oficinas, vaciaba cestos de basura, trapeaba pisos y desinfectaba baños. Mi turno comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 2 de la madrugada, 5 días a la semana, a veces 6 cuando necesitaban cobertura adicional. Mi tía Linda, la madre de Rebeca, había dejado muy claro que mi presencia en la boda era tolerada pero no celebrada. Cuando llegó la invitación, vino con una llamada telefónica, una de esas conversaciones que se quedan contigo por lo mucho que duelen. Ella había dicho, y recuerdo cada palabra: Sara, cariño, te estamos enviando una invitación porque eres familia, pero por favor entiende que este es un evento muy exclusivo. Rebeca ha trabajado tan duro para crear la atmósfera perfecta, y bueno, solo queremos que todos se sientan cómodos. Tal vez podrías sentarte hacia atrás durante la ceremonia, y quizás podrías irte antes de que la recepción entre en su apogeo. Ya sabes cómo son estas cosas. La gente comienza a hacer preguntas sobre qué hace cada uno para ganarse la vida, y podría ser incómodo para ti. La forma en que dijo «incómodo para ti» dejó claro que quería decir incómodo para ellos. Pero fui de todos modos, porque alguna parte de mí, alguna parte terca y esperanzada que he tenido desde la infancia, quería creer que la familia significaba algo más que títulos de trabajo y saldos de cuentas bancarias. Quería creer que tal vez, solo tal vez, alguien se alegraría de verme simplemente porque era yo. Respiré hondo, revisé mi apariencia una última vez en el espejo retrovisor y salí de mi auto. Llevaba el vestido más bonito que tenía, un sencillo vestido tubo azul marino que había comprado en oferta hacía 2 años y que había usado en cada evento semiformal desde entonces. Mis zapatos eran flats cómodos, porque no podía permitirme tacones, y honestamente, después de años de estar de pie toda la noche en el trabajo, los tacones me parecían instrumentos de tortura. Mi cabello estaba recogido en un moño ordenado, y me había aplicado maquillaje con cuidado, viendo tutoriales en YouTube para asegurarme de hacerlo bien. Pensé que me veía presentable, incluso agradable, pero en el momento en que atravesé esas puertas ornamentadas hacia el salón de recepción, sentí que todas mis inseguridades se magnificaban 1000 veces.
Las mujeres estaban cubiertas de marcas de diseñador. Sus joyas captaban la luz de las arañas de cristal sobre nuestras cabezas. Los hombres llevaban trajes que probablemente costaban más que 3 meses de mi salario. Sus relojes brillaban en oro y plata en sus muñecas. Y luego estaba yo, la simple Sara, en su vestido comprado en oferta y maquillaje de farmacia, entrando en un mundo que nunca me había querido en primer lugar. Encontré mi asiento asignado, y justo como la tía Linda había sugerido, estaba hacia el fondo del espacio de la ceremonia, metido en una esquina cerca de la puerta de la cocina, donde el personal de catering seguía entrando y saliendo apresuradamente. La silla junto a la mía estaba vacía, y me di cuenta con el corazón hundido que me habían sentado sola, separada del resto de las secciones familiares por varias filas de amigos universitarios de Rebecca y compañeros de trabajo de su prometido. Era un aislamiento deliberado, una manifestación física de dónde estaba parada en la jerarquía familiar. Cuando me senté, podía sentir ojos sobre mí, cabezas girando, susurros comenzando. Fingí no darme cuenta, enfocándome en cambio en los hermosos arreglos de lirios blancos y rosas rosa pálido que adornaban el área del altar. El cuarteto de cuerdas estaba tocando algo clásico y encantador, y traté de perderme en la música, de dejar que me llevara lejos de la incómoda realidad de mi situación. Pero entonces mi primo Marcos pasó con su esposa Jennifer, e hizo una doble toma cuando me vio. «¿Sara? Ay, Dios mío, casi no te reconozco sentada aquí atrás. ¿Cómo estás? ¿Todavía en ese trabajo de limpieza en el centro?» Su voz no era silenciosa, y varias personas cercanas se volvieron para mirar. Jennifer, quien siempre había sido educada pero distante, me dio una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Qué lindo que pudiste venir», dijo, su tono sugiriendo que era todo menos lindo. «Debe haber sido todo un viaje desde tu barrio para llegar aquí. El énfasis en tu barrio fue leve pero inconfundible. Yo vivía en un complejo de apartamentos modesto en el lado este de la ciudad, un área que mi familia siempre había referido como en transición, que era su forma educada de decir que no los atraparían muertos viviendo allí. Sonreí, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón estaba acelerado. El viaje estuvo bien, gracias. Ambos se ven maravillosos. Marcos asintió, ya mirando más allá de mí hacia conversaciones más interesantes. Bueno, disfruta la ceremonia. Deberíamos ponernos al día en algún momento, escuchar sobre tus, aventuras laborales. Se alejaron, y escuché a Jennifer decir algo a Marcos que los hizo reír a ambos, aunque no pude distinguir las palabras. Mis mejillas ardieron, y sentí esa sensación familiar de querer desaparecer, hundirme en el piso y dejar de existir. Esto era exactamente lo que había esperado, para lo que me había preparado mentalmente, y sin embargo todavía dolía más de lo que quería admitir. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo en 2 mundos completamente diferentes al mismo tiempo? Porque así es exactamente como me sentí sentada en esa silla, viendo el espacio de la ceremonia llenarse de personas que me habían conocido toda mi vida, pero parecían ver a través de mí, como si fuera invisible. La ceremonia comenzó con toda la pompa y circunstancia tradicional. Rebecca se veía absolutamente impresionante en su vestido de novia hecho a medida, una creación de seda y encaje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Su novio, Tyler, venía de aún más dinero que nuestra familia, riqueza antigua que se remontaba a generaciones. Su familia se sentaba en las primeras filas, viéndose tan elegantes y compuestos como cabría esperar de personas que veraneaban en los Hamptons e invernaban en Aspen. La ceremonia en sí fue hermosa, no voy a negar eso. Los votos fueron personales y conmovedores. La música fue perfecta, y cuando se besaron como marido y mujer, todos aplaudieron con genuina alegría. Por un momento, viendo la cara de Rebecca iluminarse de felicidad, me sentí genuinamente feliz por ella también. Cualesquiera que fueran nuestras diferencias, cualesquiera juicios existieran entre nosotras, ella era mi prima, y estaba irradiando pura alegría en ese momento. Pero luego vino la recepción, y fue entonces cuando las cosas realmente pasaron de incómodas a insoportables. La recepción se llevó a cabo en un enorme salón de baile que había sido transformado en algo salido de un cuento de hadas. Miles de lucecitas estaban colgadas por todo el techo, creando la ilusión de estrellas. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos nítidos. Cada centro de mesa era una obra de arte con flores en cascada y velas elegantes.
Una banda en vivo se estaba instalando en un escenario en un extremo de la sala, y podía ver el área del bar donde los camareros con chalecos negros nítidos se estaban preparando para las festividades de la noche. Encontré mi mesa asignada, y mi corazón se hundió aún más cuando me di cuenta de que me habían sentado con parientes distantes que apenas conocía y algunas personas que parecían ser adiciones de último minuto a la lista de invitados. Esta no era la mesa familiar donde mis padres habrían estado sentados si aún estuvieran vivos. Ni siquiera estaba cerca de donde estaban sentados el resto de mi generación de primos. Esto era el equivalente de estar en la mesa de los niños, excepto que yo era una mujer adulta, a la que le estaban diciendo exactamente lo poco que importaba. Mientras se servía la cena, una elaborada comida de varios platos que incluía artículos que ni siquiera podía pronunciar, las conversaciones a mi alrededor zumbaban con charlas sobre vacaciones, carteras de inversión, avances profesionales y admisiones a escuelas privadas para niños. Picoteé mi comida, que admito estaba deliciosa, e intenté participar en conversaciones cuando me dirigían la palabra directamente, pero principalmente me sentí como una observadora de la vida de otra persona. Entonces el tío Ricardo, el hermano de mi padre, y alguien que siempre había sido particularmente consciente del estatus, se acercó a nuestra mesa con una bebida en la mano y esa mirada particular en su rostro que significaba que estaba a punto de decir algo que pensaba era ingenioso. «Sara, ahí estás, escondiéndote en la parte de atrás. ¿Cómo te trata el negocio de saneamiento?» Se rió de su propio chiste, y varias personas en las mesas cercanas se voltearon para mirar. ¿Todavía empujando ese trapeador o has ascendido a la gerencia? ¿Tal vez te tienen supervisando a los otros conserjes ahora? Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una cuidadosamente calculada para disminuir y degradar. Sentí mi cara arder, mis manos temblando ligeramente mientras dejaba mi tenedor. El trabajo es honesto, tío Ricardo. Alguien tiene que hacerlo. Él agitó su mano desdeñosamente, el hielo en su vaso de bourbon tintineando contra el cristal. Ay, estoy seguro. No hay nada malo con el trabajo honesto. Es solo que, bueno, ya sabes, tu padre tenía tantas esperanzas para ti, beca completa para esa universidad elegante, y luego fuiste y la abandonaste para hacer qué exactamente. Han pasado, ¿qué? 10 años desde que desechaste esa oportunidad, y aquí es donde terminaste, limpiando los desastres de otras personas. Literalmente. Se rió de nuevo, más fuerte esta vez, y pude ver a la tía Linda observando desde el otro lado de la sala con una expresión que podría haber sido lástima o podría haber sido satisfacción. Era difícil saberlo. Otros miembros de la familia estaban comenzando a darse cuenta ahora. El círculo de atención crecía. Mi prima Raquel se acercó, copa de vino en mano, su vestido de diseñador brillando bajo las luces. Tío Ricardo, ¿le estás dando problemas a Sara sobre sus decisiones profesionales otra vez? Se volvió hacia mí con una sonrisa que era todo dientes y nada de calidez. Sabes, Sara, en realidad creo que es algo admirable en cierto modo. Quiero decir, no todos necesitan ser ambiciosos o exitosos. Alguien tiene que hacer los trabajos que nadie más quiere, ¿verdad? Y pareces perfectamente feliz en tu pequeño apartamento, con tu pequeña vida. Hay algo que decir sobre conocer tus limitaciones y aceptarlas. La condescendencia en su voz era sofocante. Continuó, dirigiéndose ahora a la creciente audiencia en lugar de a mí. Justo la semana pasada le estaba contando a mi terapeuta, ya sabes, la que tiene oficina en Manhattan. De todos modos, le estaba contando sobre la dinámica de nuestra familia, y ella dijo que cada familia tiene a alguien que simplemente no está a la altura de los demás, y que eso está bien. Esa persona sirve como una especie de recordatorio de qué no hacer, qué caminos no tomar. Y me di cuenta de que estaba hablando de situaciones exactamente como esta. Quería responder, quería defenderme, quería decirles a todos que no tenían idea de lo que estaban hablando, pero mi garganta se sentía apretada y las palabras parecían imposibles. Esto era peor de lo que había imaginado. Esto no era solo un rechazo casual o exclusión sutil. Esta era una humillación activa y deliberada, realizada para una audiencia, diseñada para ponerme en mi lugar y mantenerme allí. El tío Ricardo hizo tintinear su vaso con su anillo de bodas, reuniendo aún más atención. ¿Saben qué, todos? Creo que deberíamos hacer un brindis por todas las personas exitosas en esta sala, todos los que han hecho algo de sí mismos, que han construido carreras y vidas que vale la pena celebrar.
Y brindemos también por aquellos que nos recuerdan por qué la educación importa, por qué la ambición importa, por qué esforzarnos importa. Por el éxito. Levantó su vaso alto, y varias personas realmente se unieron al brindis, riendo y bebiendo, mientras yo estaba sentada allí, sintiéndome como si estuviera siendo aplastada bajo el peso de su juicio. Las lágrimas amenazaban con derramarse, y mordí el interior de mi mejilla con fuerza, usando el dolor para mantener el control. No lloraría frente a esta gente. No les daría esa satisfacción. La humillación continuó durante toda la cena. Cada pocos minutos, alguien hacía otro comentario, otra broma a mi costa. Mi primo Brandon preguntó en voz alta si podía darle consejos sobre cómo quitar manchas difíciles de las alfombras, ya que yo era una experta en limpieza. Su esposa Amanda se preguntó en voz alta si el trabajo de conserje ofrecía beneficios o si tenía que depender de la asistencia del gobierno. Incluso algunos de los amigos de Rebecca, personas que no me conocían en absoluto, se sintieron envalentonados para unirse después de ver cómo me trataba la familia, haciendo suposiciones sobre mi educación, mi inteligencia, mi valor como ser humano basándose únicamente en mi título de trabajo. Me disculpé antes de que terminara el plato principal, murmurando algo sobre necesitar aire. Caminé rápidamente hacia el baño, mi visión borrosa por las lágrimas no derramadas, mi pecho apretado con humillación, ira y una tristeza profunda y profunda que iba más allá de esta noche. Esto era la culminación de años de ser tratada como menos que, años de ser la decepción familiar, la historia de advertencia, aquella cuyo nombre se mencionaba en tonos bajos y lastimeros. Me encerré en un cubículo en el baño de mujeres, y finalmente dejé que las lágrimas salieran, sollozos silenciosos que sacudían todo mi cuerpo. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo mi vida se había convertido en algo que le daba permiso a otras personas para tratarme como si no valiera nada? Y lo más importante, ¿por qué seguía sometiéndome a estas situaciones? ¿Por qué seguía esperando que de alguna manera, algún día, me verían de manera diferente? Después de varios minutos, escuché la puerta del baño abrirse y el clic de tacones caros en el piso de mármol. Contuve la respiración, tratando de silenciar mi llanto, pero quienquiera que fuera definitivamente me había escuchado. «Sara, ¿eres tú ahí?» Era mi prima Michelle, una de los pocos miembros de la familia que siempre había sido relativamente amable conmigo, aunque no habíamos sido cercanas en años. Te vi irte y quería ver cómo estabas. ¿Estás bien? Limpié mis ojos y abrí la puerta del cubículo. Michelle estaba de pie junto a los lavabos, su expresión genuinamente preocupada. Llevaba un hermoso vestido verde esmeralda que complementaba perfectamente su cabello oscuro, y se veía tan bien arreglada, tan segura, tan como si perteneciera a este mundo de riqueza y estatus, todo lo que yo no era. «Estoy bien», mentí, moviéndome hacia el lavabo para salpicar agua fría en mi cara. Solo necesitaba un momento. Michelle me observó en el espejo, su reflejo encontrándose con el mío. «Están siendo horribles contigo allá afuera. El tío Ricardo especialmente. Lo siento, Sara. No te mereces eso». Su amabilidad casi me rompió de nuevo. «Es lo que piensan de mí, Michelle. Es lo que siempre han pensado. Soy el fracaso, la que no estuvo a la altura de las expectativas familiares. Y tal vez tienen razón. Tal vez soy exactamente lo que piensan que soy». Michelle negó con la cabeza firmemente. «No digas eso. No dejes que te hagan creer eso. Un trabajo no define el valor de una persona. Lo sabes, ¿verdad?» Quería creerle, pero en ese momento, de pie en ese opulento baño con mi vestido de descuento y mi cara manchada de lágrimas, era difícil sentirme como algo más que exactamente lo que mi familia me había etiquetado. Permanecimos allí en silencio por un momento, antes de que Michelle hablara de nuevo. «¿Vas a quedarte para el resto de la recepción?» Miré mi reflejo, la evidencia de lágrimas y dolor escrita en mi cara, y tomé una decisión. Sí, me voy a quedar. Vine aquí para la boda de Rebecca, y voy a verla hasta el final. No dejaré que me alejen». Michelle sonrió y apretó mi mano. «Bien por ti. Y Sara, para lo que vale, creo que eres más valiente que cualquiera de ellos. Se necesita verdadero coraje para enfrentar este tipo de trato y aún mantener la cabeza en alto». Ella se fue, y pasé unos minutos más reparando mi maquillaje y componiéndome. Cuando me miré en el espejo de nuevo, me hice una promesa. Volvería allá afuera. Soportaría lo que me lanzaran.
Y recordaría este sentimiento, recordaría cada palabra cruel, cada mirada desdeñosa, cada momento de humillación, no porque quisiera revolcarme en ello, sino porque nunca quería hacer que nadie más se sintiera de esta manera. Regresé a la recepción justo cuando los discursos estaban comenzando. La dama de honor de Rebeca estaba dando un brindis conmovedor sobre la amistad y el amor, y todos estaban enfocados en la mesa principal, donde los novios estaban sentados luciendo radiantes de felicidad. Me deslicé de vuelta a mi asiento, esperando pasar desapercibida, pero el tío Ricardo me vio y me dio una sonrisa burlona que me revolvió el estómago. La velada continuó con más baile, más bebida, más conversaciones de las que estaba excluida o incluida, solo como el objeto de las bromas. Observé a parejas girar por la pista de baile. Observé a mis primos y sus cónyuges exitosos reír y celebrar. Observé un mundo en el que estaba, pero no era parte, presente pero invisible, excepto cuando necesitaban a alguien a quien mirar con desprecio. En un momento, me encontré de pie sola junto a una de las grandes ventanas que daban a los jardines de la hacienda. El sol se había puesto, y las luces exteriores se habían encendido, iluminando los setos perfectamente cuidados y los lechos de flores. Estaba perdida en mis pensamientos, preguntándome por milésima vez esa noche por qué había venido, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Muy buena vista, ¿no es cierto? Me di la vuelta para encontrar al padre de Tyler, el señor Harrison Montgomery III, de pie allí con una copa de champán. Era un hombre de aspecto distinguido de principios de los 60, con cabello plateado y vestido impecablemente, con el tipo de presencia que comandaba atención sin exigirla. «Es hermosa», respondí en voz baja, sin estar segura de por qué estaba hablando conmigo. Nos habían presentado brevemente durante la línea de recepción, pero no esperaba que me recordara, mucho menos que me buscara para conversar. «Eres la prima de Rebeca, ¿correcto? ¿Sara?» Recordó mi nombre. Estaba genuinamente sorprendida. «Sí, señor. Sara Mitchell». Asintió, estudiándome con una expresión que no pude descifrar. No pude evitar notar que parecías estar teniendo una noche difícil. Las reuniones familiares pueden ser asuntos complicados, ¿no es así? Había algo conocedor en su tono, algo que sugería que entendía más de lo que estaba diciendo. No sabía cómo responder, así que solo asentí. Continuó. «Sabes, he construido mi carrera entendiendo a las personas, viendo más allá de la superficie de lo que realmente importa. Me ha servido bien en los negocios y en la vida, y he aprendido que las personas que soportan la dificultad con gracia son a menudo las que vale la pena conocer». Permanecimos en silencio, cómodo por un momento, antes de que hablara de nuevo. «Disfruta el resto de la velada, Sara. Sospecho que puede ser más interesante de lo que anticipas». Con ese comentario críptico, se alejó, dejándome confundida pero extrañamente reconfortada. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo podría la noche volverse más interesante de lo que ya era? Regresé a mi mesa mientras el pastel estaba siendo cortado, viendo a Rebeca y Tyler realizar la tradicional alimentación de pastel el uno al otro, mientras las cámaras destellaban y los invitados vitoreaban. El DJ anunció que Rebeca lanzaría su ramo pronto, y todas las damas solteras fueron llamadas a la pista de baile. Deliberadamente me quedé sentada, sin tener ningún deseo de participar en esa tradición particular, especialmente dado cómo había ido la noche. Pero entonces la música cambió, y la voz del DJ llegó por los altavoces con un anuncio que hizo que todos se detuvieran. «Damas y caballeros, si pudiera tener su atención, por favor. Tenemos un anuncio muy especial del padre del novio, el señor Harrison Montgomery». El señor Montgomery tomó el micrófono, luciendo tan compuesto y distinguido como siempre. «Gracias a todos por estar aquí para celebrar esta maravillosa unión de nuestras familias. Tyler y Rebeca nos han traído tanta alegría hoy, pero tengo algunas noticias adicionales que me gustaría compartir en esta ocasión tan auspiciosa». Hizo una pausa, y la sala cayó completamente en silencio. Como muchos de ustedes saben, Montgomery Industries ha estado explorando una expansión significativa a través de una fusión con otra corporación importante. Después de meses de negociaciones y planificación, estoy encantado de anunciar que a partir del lunes por la mañana nos uniremos oficialmente con Beacon Global Solutions, en lo que será una de las fusiones más grandes en la historia de nuestra industria. La sala estalló en aplausos y murmullos emocionados. Montgomery Industries era el negocio familiar de Tyler, una corporación masiva con intereses en tecnología, bienes raíces y finanzas. Una fusión de esta magnitud
Era una noticia enorme, el tipo de cosa que haría titulares en las secciones de negocios de los principales periódicos, pero no podía entender por qué lo estaba anunciando en la boda, o qué tenía que ver con nada. El señor Montgomery levantó su mano pidiendo silencio, y la sala se calmó de nuevo. Ahora, esta fusión significa cambios significativos para ambas compañías. Habrá reestructuración, nuevos puestos de liderazgo y emocionantes oportunidades de crecimiento. De hecho, el nuevo director ejecutivo de la entidad combinada es alguien que ha sido fundamental para hacer posible esta fusión, alguien cuya visión y liderazgo han sido nada menos que extraordinarios. Mi primo Brandon gritó: ¿Es usted, papá Montgomery? ¿Se queda como director ejecutivo? El señor Montgomery sonrió. No, en realidad. Estaré haciendo la transición a presidente de la junta directiva. El puesto de director ejecutivo va para alguien más joven, alguien con ideas frescas y un historial increíble de éxito, alguien que, curiosamente, está aquí con nosotros esta noche. Los murmullos se hicieron más fuertes. La gente miraba alrededor, tratando de averiguar de quién estaba hablando. Vi a varios de los padrinos de Tyler enderezarse, claramente esperando que pudiera ser ellos. El tío Ricardo estaba prácticamente vibrando de emoción, probablemente imaginando conexiones comerciales y oportunidades. El señor Montgomery continuó: Antes de presentar a nuestro nuevo director ejecutivo, quiero compartir una pequeña historia. Hace 3 años, esta persona entró a mi oficina para una reunión que cambiaría ambas de nuestras compañías para siempre. No llegaron con fanfarria o pretensión. De hecho, llegaron de una reunión en el mismo edificio donde trabajaban turnos de noche, asegurándose de que todo estuviera limpio y listo para el siguiente día de negocios. Verán, esta persona trabajaba como conserje en el edificio que albergaba tanto las oficinas de mi compañía como la sede de lo que se convertiría en nuestro socio de fusión, y durante esos turnos nocturnos, mientras limpiaba oficinas y salas de conferencias, vieron cosas, notaron patrones, entendieron dinámicas comerciales que la mayoría de los MBA pasan por alto por completo. Vieron una oportunidad que nadie más había visto. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Esto no podía ser. Esto absolutamente no podía ser lo que pensaba que era. Esta persona se acercó a mí no como conserje, sino como alguien que había estado observando, aprendiendo y preparándose durante años. Me presentaron un análisis y propuesta integral que era tan brillante, tan innovadora, que inmediatamente los traje a nuestra división de planificación estratégica. En los últimos 3 años, han estado trabajando entre bastidores, subiendo la escalera corporativa a un ritmo sin precedentes, todo mientras mantenían su tapadera, por así decirlo, porque querían entender cada nivel de cómo funcionaban nuestras organizaciones. La sala estaba completamente en silencio ahora, todos pendientes de cada palabra. Mis manos estaban temblando. Esto era imposible. Esto era absolutamente imposible. Esta persona tiene un MBA de Stanford, que completaron a través de un programa ejecutivo mientras trabajaban a tiempo completo. Tienen un título universitario en análisis de negocios, que sí, se alejaron inicialmente pero regresaron para completar a través de clases nocturnas y cursos en línea. Son brillantes, dedicados, y la persona perfecta para llevar nuestra compañía fusionada hacia el futuro. Los ojos del señor Montgomery escanearon la sala y aterrizaron directamente en mí. Sarah Mitchell, ¿podrías unirte a mí aquí arriba, por favor? La sala explotó en jadeos de sorpresa y susurros confundidos. Me quedé congelada, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esto era real. Esto era real. Imposible e increíblemente real. Michelle me miraba con la boca abierta. El tío Ricardo se había puesto completamente pálido. La tía Linda parecía que podría desmayarse. La copa de vino de Raquel se había deslizado de sus dedos y se había hecho añicos en el piso. Caminé hacia el frente de la sala con piernas que no se sentían como mías. Mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos debían poder escucharlo. Cada ojo en la sala estaba sobre mí, pero las expresiones habían cambiado completamente desde antes. El desprecio y el desdén habían sido reemplazados por shock, confusión, incredulidad y, en algunos casos, algo que parecía miedo. El señor Montgomery me entregó el micrófono y me quedé allí de pie frente a una sala llena de personas que habían pasado toda la noche tratándome como si no valiera nada. Mi familia, que se había burlado de mi trabajo, mi vida, mis decisiones.
los amigos de Rebecca que se habían unido a la burla, los asociados comerciales de Tyler que habían mirado a través de mí como si fuera invisible. Y ahora todos me miraban, esperando que hablara, tratando de reconciliar a la conserje que habían ridiculizado con la directora ejecutiva designada de pie ante ellos. Respiré hondo, y cuando hablé, mi voz era sorprendentemente firme. Creo que algunos de ustedes están confundidos en este momento, y lo entiendo. Permítanme aclarar. Sí, he estado trabajando como conserje durante los últimos 3 años en la Torre Estelar en el centro. Ese era un trabajo real, y lo hice lo mejor que pude cada noche. Pero no era mi único trabajo. Era mi tapadera, mi forma de ser invisible mientras aprendía todo lo que necesitaba saber sobre las compañías que eventualmente estaría liderando. Hice una pausa, mirando directamente al tío Ricardo. Me preguntaste antes si había ascendido a la gerencia en el negocio de saneamiento. La respuesta es sí, he ascendido bastante, en realidad, de conserje a analista estratégica, a vicepresidenta senior y, a partir del lunes, directora ejecutiva de Montgomery Beacon Corporation, una compañía que tendrá más de 15,000 empleados e ingresos anuales que superan los $3,000 millones. El número quedó suspendido en el aire. $3,000 millones. La compañía que dirigiría valía más de lo que todos en esta sala juntos probablemente podían imaginar. La cara del tío Ricardo había progresado de pálida a un tono de rojo que sugería ira o vergüenza o posiblemente una emergencia médica. Continué, mi voz ganando fuerza. Necesito agradecer a algunas personas. Señor Montgomery, gracias por ver potencial en mí cuando estaba literalmente vaciando su papelera. Gracias por darme la oportunidad de demostrarme a mí misma cuando entré a su oficina con una propuesta que me tomó 6 meses de noches tardías preparar. Gracias por ser mi mentor y creer en mí. Me volví para enfrentar a mi familia. Y necesito agradecerles a todos ustedes también. Cada comentario desdeñoso, cada observación condescendiente, cada momento de humillación que me han hecho pasar a lo largo de los años, incluyendo esta noche, cada uno de esos momentos me enseñó algo valioso. Me enseñaron resiliencia, me enseñaron que las opiniones de las personas sobre ti importan mucho menos que lo que sabes que eres capaz de hacer. Me enseñaron que las voces más fuertes en la sala a menudo están unidas a las mentes más vacías. Y lo más importante, me enseñaron exactamente el tipo de líder que nunca quiero ser. La tía Linda se puso de pie, su rostro una mezcla de emociones que ni siquiera podía comenzar a desenredar. Sara, no entiendo. Si tenías este puesto, esta oportunidad, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué dejarnos pensar que eras solo una conserje? ¿Por qué dejarnos tratarte como si fueras un fracaso? La miré, realmente la miré, y sentí algo que me sorprendió. No ira, ni siquiera satisfacción por esta inversión, solo tristeza. Tristeza por lo superficial que siempre había sido su amor, lo condicional que era su aceptación. Porque quería saber, tía Linda, quería saber quién me amaría cuando pensaran que no tenía nada. Quería ver quién me trataría con amabilidad y respeto cuando creyeran que estaba en mi punto más bajo. Y obtuve mi respuesta esta noche, ¿no es así? En el momento en que todos pensaron que estaba por debajo de ustedes, me mostraron exactamente quiénes son. No todos, Michelle. Fuiste amable conmigo cuando lo necesitaba, y no lo olvidaré, pero la mayoría de ustedes me mostraron que su amor, su respeto, su decencia humana básica, todo viene con condiciones y etiquetas de precio. El silencio en la sala era ensordecedor. Rebecca, que había estado en silencio a través de todo esto, finalmente habló, su voz pequeña e insegura. Sara, lo siento mucho. No lo sabía. Si hubiera sabido quién eras realmente, nunca habría... Levanté mi mano, deteniéndola. Ese es exactamente el problema, Rebecca. Lo sientes por quién resultó ser, no por cómo me trataste. Te estás disculpando porque voy a ser directora ejecutiva, no porque fuiste cruel con alguien que pensabas que era solo una conserje. ¿No ves cómo eso es en realidad peor? Si hubiera permanecido como conserje por el resto de mi vida, ¿habría merecido el trato que recibí esta noche? ¿Alguien merece ser humillado y burlado simplemente porque su trabajo no es lo suficientemente prestigioso para ustedes? Tyler dio un paso adelante, viéndose incómodo. Sara, en nombre de mi familia y de mí mismo, me disculpo por cualquier cosa que se haya dicho o hecho esta noche que te haya lastimado. Espero que podamos avanzar profesional y personalmente. Asentí.
Aprecio eso, Tyler, y quiero ser clara. Esta fusión va a seguir adelante. Mis sentimientos personales sobre esta noche no afectarán mi juicio profesional. Montgomery Beacon va a ser un éxito increíble, y voy a llevarlo a alturas que ninguna compañía podría haber alcanzado sola. Eso es una promesa. El señor Montgomery tomó el micrófono de nuevo. Creo que hemos tenido suficiente drama por una noche. Sarah, sé que esta no es la forma en que querías que se hiciera este anuncio, y me disculpo por ponerte en el centro de atención así, pero sentí que era importante que todos aquí entendieran que el carácter, la inteligencia y la capacidad no se pueden medir por títulos de trabajo o apariencias superficiales. Ahora, por favor, todos volvamos a celebrar la hermosa boda de Rebecca y Tyler. El DJ, leyendo brillantemente la sala, comenzó a tocar música alegre de nuevo, y gradualmente el flujo normal de la recepción se reanudó, aunque nada se sentía normal ya. Se formaron grupos, susurrando con urgencia. La gente seguía mirándome, algunos con vergüenza, algunos con respeto recién encontrado, algunos con lo que parecía ira o resentimiento. Me disculpé de la multitud que había comenzado a formarse a mi alrededor, personas que de repente querían hablar conmigo, felicitarme, pretender que las últimas horas no habían sucedido. Salí de nuevo a los jardines, necesitando aire, espacio y un momento para procesar todo lo que acababa de ocurrir. Me encontré de vuelta en la misma ventana donde había hablado con el señor Montgomery antes. Su comentario críptico ahora tenía perfecto sentido. Él había sabido lo que venía. Me había visto siendo maltratada y había sabido que la noche estaba a punto de tomar un giro dramático. Me quedé allí, mirando hacia los jardines, y traté de ordenar la compleja maraña de emociones que me recorrían. Había satisfacción, ciertamente, al ver las caras sorprendidas de las personas que habían sido tan crueles. Había vindicación en demostrar que cada uno de ellos estaba equivocado. Pero también había tristeza, una tristeza profunda y profunda, porque este momento había revelado algo que nunca podría desconocer. El amor de mi familia era transaccional, su respeto era condicional, y ninguna cantidad de éxito, ningún título de trabajo, ningún logro cambiaría jamás la verdad fundamental de que me habían mostrado quiénes eran realmente cuando pensaron que no tenía nada que ofrecerles. Toda una noche, ¿verdad? Michelle se había unido a mí de nuevo, 2 copas de champán en sus manos. Me ofreció una y la tomé con gratitud. Esa es una forma de decirlo, respondí, tomando un sorbo. El champán era excelente, probablemente ridículamente caro, como todo lo demás en esta boda. Michelle negó con la cabeza con asombro. Sarah, sabía que eras inteligente, sabía que tenías potencial, pero esto, directora ejecutiva de una compañía de miles de millones de dólares, ¿cómo lograste hacer esto? Sonreí, una sonrisa real esta vez. Trabajo duro, Michelle, una cantidad increíble de trabajo duro, sacrificio y pensamiento estratégico. Mientras todos aquí me juzgaban por mi trabajo de conserje, yo estaba trabajando semanas de 80 horas entre ese trabajo y mis otras responsabilidades. Estaba estudiando, aprendiendo, construyendo relaciones con personas que veían más allá del trapeador y el balde. El señor Montgomery me dio una oportunidad, pero tuve que ganarme todo lo que vino después. Permanecimos en silencio cómodo por un momento, antes de que Michelle hablara de nuevo, su voz más suave. ¿Estás bien? Quiero decir, ¿realmente bien? Porque sé que esta noche debe haber sido horrible antes de que todo esto saliera a la luz. Consideré la pregunta. ¿Estaba bien? Estoy procesando, admití. Parte de mí quiere sentirse triunfante, quiere deleitarse en demostrar que todos estaban equivocados, pero principalmente solo me siento triste. Triste de que tomara esta revelación para que la gente me tratara como si importara. Triste de que mi propia familia no pudiera mostrarme amabilidad básica sin conocer mi valor neto o título de trabajo. Triste de que esto es quienes somos como personas. Michelle asintió lentamente. Para lo que vale, me has dado mucho en qué pensar. Yo también he sido parte del problema, aunque no tan mala como el tío Ricardo o la tía Linda. He dejado que tu trabajo definiera cómo te veía, cuánto esfuerzo ponía en nuestra relación. Eso es mi responsabilidad, y lo siento. Su disculpa se sentía diferente a las demás. Se sentía real, ganada, reflexiva. Gracias, dije simplemente. Eso significa algo. El resto de la noche pasó en un borrón. El tío Ricardo,
Trató de acorralarme para hablar de oportunidades comerciales. De repente, muy interesado en reconectarse con su sobrina, ahora que potencialmente podía serle útil. Educada pero firmemente, le dije que todas las consultas comerciales debían ir a través de mi asistente ejecutiva, cuya información de contacto le proporcionaría si estaba en serio. La tía Linda intentó darme una disculpa llorosa, pero sus palabras sonaban huecas, llenas de excusas sobre malentendidos y suposiciones. Raquel me evitó por completo, lo cual probablemente era lo mejor. Varios asociados comerciales de Tyler se presentaron, sus actitudes completamente cambiadas desde antes en la noche, cuando habían mirado a través de mí como si fuera un mueble. Ahora eran todo sonrisas y propuestas de networking, tarjetas de presentación apareciendo como por arte de magia. Las recolecté cortésmente, pero no hice promesas. Rebeca me llevó aparte cerca del final de la recepción, lágrimas corriendo por su rostro. Sara, por favor, necesito que sepas cuán arrepentida estoy, no solo por esta noche, sino por años de ser parte del trato que esta familia te ha dado. Tienes razón sobre todo lo que dijiste. Deberíamos haberte amado sin importar tu trabajo, respetado sin importar tus ingresos. Estuve equivocada, y lo siento muchísimo. Miré a mi prima, a su angustia genuina, y sentí que mi ira se suavizaba ligeramente. Rebeca, aprecio tu disculpa, y te perdono, pero el perdón no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como era antes. Lo que sucedió esta noche reveló verdades que no se pueden ignorar. De ahora en adelante, si vamos a tener algún tipo de relación, familiar o de otro tipo, necesita estar construida sobre algo más sustancial que títulos de trabajo y estatus social. Ella asintió, limpiándose los ojos cuidadosamente para preservar lo que quedaba de su maquillaje. Entiendo, y yo también quiero eso. Quiero conocer a la verdadera tú, no la versión que asumí que eras. Nos abrazamos, y en ese momento sentí un pequeño destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de todo este dolor. Mientras la recepción llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, me encontré despidiéndome de las personas con una extraña mezcla de emociones. Algunas de las despedidas fueron genuinas, conexiones con personas como Michelle, que me habían mostrado amabilidad o que parecían genuinamente interesadas en reconstruir nuestra relación en nuevos términos. Otras fueron perfunctory, pasando por los movimientos con personas que sabía que probablemente nunca volvería a ver socialmente. El señor Montgomery se acercó a mí una última vez antes de irme. Sara, me disculpo de nuevo por la forma en que se desarrollaron las cosas esta noche. No era así como había imaginado anunciar tu nombramiento. Negué con la cabeza. En realidad, señor, creo que podría haber sido exactamente lo que necesitaba suceder. A veces las personas necesitan una llamada de atención, y esta noche, definitivamente lo fue. Además, si esto hubiera salido de cualquier otra manera, podría haber pasado el resto de mi vida preguntándome si me habrían tratado de manera diferente si hubieran sabido. Ahora no tengo que preguntarme. Sé exactamente quién es cada uno. Sonrió, una expresión conocedora cruzando su rostro. Ese es el tipo de sabiduría que te hace la persona adecuada para liderar Montgomery Beacon. Entiendes a las personas, Sara. Entiendes qué las motiva, qué revela su verdadero carácter. Eso te servirá bien en los años venideros. Nos dimos la mano y dejé la recepción, caminando por el estacionamiento hacia mi modesto Honda Civic. Varios valets parecieron confundidos cuando me dirigí hacia él en lugar de llamar a un auto de lujo, pero solo les sonreí. Este auto me había servido bien durante algunos de los años más difíciles de mi vida. Me había llevado a mi turno nocturno de conserje y a innumerables clases matutinas tempranas. Había sido confiable cuando nada más en mi vida se sentía seguro. No estaba lista para renunciar a él solo porque mis circunstancias habían cambiado. Mientras conducía a casa por las calles tranquilas, los eventos de la noche se repetían en mi mente una y otra vez. La humillación, la revelación, el shock, las confrontaciones. Todo se sentía tanto surrealista como cristalino en su claridad. Había entrado a esa boda como una persona, y me iba como alguien completamente diferente. No porque mis circunstancias hubieran cambiado. Había sido la directora ejecutiva designada todo el tiempo, sino porque las ilusiones se habían hecho añicos. Ya no tenía que preguntarme si mi familia me amaría incondicionalmente. Sabía que no lo harían. Ya no tenía que esperar que se me mostrara amabilidad independientemente de mi estatus. Sabía que no sería así.
Pero también sabía otra cosa. Sabía que era más fuerte que sus juicios. Sabía que mi valor no estaba determinado por sus opiniones. Sabía que había construido algo increíble a través de pura determinación y trabajo duro, y que nadie podía quitarme eso. Cuando llegué a casa, a mi modesto apartamento, me quité los zapatos, me quité las joyas y me senté en mi sofá en la oscuridad silenciosa. El lunes por la mañana, entraría oficialmente en mi nuevo rol. Lideraría Montgomery Beacon hacia una nueva era de crecimiento y éxito. Gestionaría miles de empleados, tomaría decisiones que afectarían millones de dólares y demostraría cada día que la fe del señor Montgomery en mí estaba bien fundada. Pero esta noche era solo Sara. Sara que había sido profundamente herida por personas que deberían haberla amado. Sara que había experimentado una vindicación tan completa que casi parecía ficticia. Sara que tenía que descubrir qué vendría después, no solo profesionalmente, sino personal, relacional, emocionalmente. Pensé en mis padres, ambos fallecidos ahora desde hacía más de una década. Me habían criado para valorar la educación, el trabajo duro y la integridad. Me habían enseñado que el valor venía del carácter, no de símbolos de estatus o títulos de trabajo. Me preguntaba qué pensarían de los eventos de esta noche. Creo que mi mamá habría estado orgullosa de mi éxito, pero con el corazón roto por cómo su familia me había tratado. Mi papá probablemente habría querido confrontar al tío Ricardo y darle un pedazo de su mente. Pero ellos se habían ido, y yo había navegado este viaje sola, lo que hacía que el logro fuera de alguna manera más significativo y más solitario al mismo tiempo. Mientras estaba sentada allí en la oscuridad, me hice una serie de promesas a mí misma. Prometí que cuando liderara Montgomery Beacon, crearía una cultura donde cada empleado, desde la suite del director ejecutivo hasta el personal de limpieza, fuera tratado con dignidad y respeto. Prometí que nunca olvidaría de dónde venía, o las lecciones que aprendí durante esos 3 años de trabajar turnos nocturnos mientras construía mi carrera en secreto. Prometí que usaría mi plataforma para abogar por personas que eran pasadas por alto, subestimadas y descartadas porque sus títulos de trabajo no impresionaban a las personas adecuadas. Y prometí que sería cuidadosa sobre a quién dejaba entrar en mi vida en adelante, que construiría mi círculo íntimo con personas que habían demostrado que podían amarme sin condiciones, que podían respetarme sin necesidad de estar impresionadas primero. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La noticia de la fusión se hizo pública el lunes por la mañana, y mi nombramiento como directora ejecutiva fue noticia principal en múltiples publicaciones comerciales. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas, mensajes de felicitación de contactos comerciales y, desafortunadamente, mensajes de miembros de la familia que de repente querían reconectarse. Tuve que contratar a una asistente real solo para manejar el flujo de comunicación. El tío Ricardo me envió un largo correo electrónico sobre una oportunidad comercial que quería discutir. Lo eliminé. La tía Linda dejó varios mensajes de voz preguntando si podíamos almorzar y hablar. No devolví las llamadas. Raquel me envió una solicitud de amistad en LinkedIn con un mensaje sobre lo orgullosa que estaba de mí. La ignoré, pero sí acepté la invitación de Michelle para tomar un café. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi nuevo edificio de oficinas. Nada elegante, solo buen café y conversación honesta. Ella no me pidió nada. No presentó ideas de negocios ni intentó aprovechar nuestra relación. Solo quería saber cómo estaba, y eso significaba todo. «Has cambiado», observó, revolviendo crema en su café. «Hay algo diferente en ti desde la boda». Consideré sus palabras. Creo que simplemente he dejado de fingir. Dejé de esperar que las personas sean mejores de lo que han demostrado ser. Dejé de esperar la aceptación de personas cuya aceptación nunca iba a venir sin condiciones. Eso es liberador de cierta manera, aunque también es doloroso. Michelle asintió. He estado pensando mucho desde esa noche, sobre mis propios valores, sobre qué tipo de persona quiero ser, sobre cómo he dejado que el estatus y las apariencias dicten demasiado de mi vida. Me has inspirado a hacer algunos cambios. Hablamos durante más de 2 horas, y al final, sentí que tenía al menos un miembro de la familia en quien podía confiar, una relación que podría valer la pena reconstruir. No era mucho, pero era algo. Mi primer día como directora ejecutiva oficial de Montgomery Beacon fue aterrador y emocionante a la vez. Entré a la suite ejecutiva usando un traje de diseñador que finalmente me había permitido comprar,
mi confianza reforzada por el conocimiento de que había ganado esta posición por mérito, no por suerte o conexiones. La reunión de la junta directiva esa tarde transcurrió sin problemas. Presenté mi visión para la compañía fusionada, delineando iniciativas estratégicas que aprovecharían las fortalezas de ambas organizaciones mientras abordaban sus respectivas debilidades. Los miembros de la junta, inicialmente escépticos sobre una directora ejecutiva tan joven, quedaron convencidos al final de la presentación. Varios se acercaron a mí después para expresar su apoyo y entusiasmo por la dirección de la compañía. Pero quizás el momento más significativo llegó más tarde esa semana, cuando estaba caminando por el edificio de la sede corporativa y me encontré con María, una de las mujeres que había trabajado el turno nocturno de limpieza conmigo durante mis 3 años en ese rol. Se veía sorprendida de verme con vestimenta ejecutiva, claramente habiendo escuchado las noticias pero sin creerlo del todo. «Sara, ¿eres realmente tú? Están diciendo que eres la nueva directora ejecutiva, pero pensé que tal vez era una Sara Mitchell diferente». Sonreí y caminé hacia ella. «Soy realmente yo, María, la misma persona que trabajó junto a ti limpiando estas oficinas durante 3 años». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre fuiste tan amable con todas nosotras. Siempre nos trataste como si importáramos. Y ahora mírate, lo lograste, realmente lo lograste». La abracé, sin importarme que algunos ejecutivos estuvieran pasando y presenciando a su directora ejecutiva abrazando a una conserje. «María, lo logré gracias a personas como tú. Tú y el resto del equipo nocturno me enseñaron más sobre ética de trabajo, dignidad y resiliencia que cualquier escuela de negocios jamás podría. Nunca pienses que lo que haces no importa. Esta compañía funciona gracias a personas como tú, y me aseguraré de que todos lo sepan». También cumplí esa promesa. Una de mis primeras iniciativas como directora ejecutiva fue implementar mejoras significativas en salarios y beneficios para el personal de apoyo de la compañía, incluidos trabajadores de limpieza, asistentes administrativos y equipos de mantenimiento. Creé un programa de reembolso de matrícula para cualquier empleado que quisiera continuar su educación, independientemente de su posición. Establecí un programa de mentoría que deliberadamente emparejaba a ejecutivos con empleados de todos los niveles de la organización. Algunos miembros de la Junta cuestionaron estos gastos, argumentando que no contribuían directamente a los resultados finales. Cerré ese argumento rápidamente. Estos gastos contribuyen a crear una cultura empresarial que valora a cada empleado, que reconoce que nuestro éxito se construye sobre las contribuciones de todos los que trabajan aquí, no solo de las personas con los títulos impresionantes. Si queremos que Montgomery Beacon sea un líder de la industria, necesitamos ser líderes en cómo tratamos a nuestra gente primero. Eso no es negociable. Las iniciativas se implementaron, y en 6 meses estábamos viendo una rotación reducida, mayor productividad y un impulso significativo en los puntajes de satisfacción de los empleados. Resultó que tratar a las personas con dignidad y respeto era en realidad un buen negocio, no solo una buena ética. Varios meses después de la boda, recibí una carta manuscrita de Rebeca. En ella, reflexionaba sobre los eventos de la noche de su boda y la búsqueda del alma que había hecho desde entonces. Escribió sobre cómo esa noche la había obligado a confrontar verdades incómodas sobre sí misma y la cultura familiar de la que había sido parte de perpetuar. No pidió perdón, ni trató de excusar su comportamiento. Simplemente compartió su viaje y me agradeció por ser el catalizador de su crecimiento. Le escribí de vuelta, una nota más corta pero genuina, diciéndole que apreciaba su carta y su honestidad. Sugerí que tal vez podríamos empezar de nuevo, construyendo una relación basada en quiénes éramos ambas ahora, en lugar de quiénes habíamos sido. No fue una gran reconciliación, pero fue un comienzo. El tío Ricardo, por otro lado, nunca se recuperó del todo de la revelación de la boda. Su negocio, que siempre había sido moderadamente exitoso, atravesó algunos momentos difíciles y se puso en contacto varias veces pidiendo consejo, conexiones o negocios directos con Montgomery Beacon. Me mantuve profesional pero distante. No usé mi posición para lastimarlo. Eso me habría hecho no mejor que él. Pero tampoco hice un esfuerzo extra para ayudar a alguien que me había mostrado tanta crueldad. Algunos puentes, una vez quemados, no vale la pena reconstruirlos. Un año después de la boda, Montgomery Beacon
había superado todos los puntos de referencia proyectados. El precio de nuestras acciones había aumentado significativamente, habíamos integrado con éxito las dos culturas empresariales y habíamos lanzado 3 nuevos productos que estaban funcionando más allá de las expectativas. Las publicaciones comerciales estaban escribiendo perfiles sobre mi camino poco convencional a la suite del director ejecutivo y me habían invitado a hablar en varias conferencias sobre liderazgo y cultura organizacional. Pero quizás mi momento más orgulloso llegó cuando me invitaron a dar el discurso de graduación en la Escuela de Negocios, donde finalmente había completado mi MBA. De pie en ese podio, mirando a cientos de graduados y sus familias, compartí mi historia. Hablé sobre trabajar como conserje mientras construía mi carrera en secreto. Hablé sobre la boda donde mi familia me humilló por mi trabajo. Hablé sobre la revelación y sus consecuencias. Y hablé sobre las lecciones que había aprendido a través de todo eso. El éxito no se trata de demostrar que otras personas están equivocadas, les dije. Se trata de demostrarte a ti mismo que estás en lo correcto. Se trata de conocer tu valor incluso cuando nadie más lo ve. Se trata de mantener tu integridad cuando sería más fácil comprometerte. Se trata de tratar a cada persona que encuentres con dignidad y respeto, sin importar su título de trabajo o estatus social. Se trata de construir algo significativo, no solo algo impresionante. Después del discurso, una joven se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo. «He estado trabajando 2 empleos para pagar la escuela, y me he sentido tan avergonzada cuando mis compañeros de clase preguntan qué hago. Tu historia me recordó que no hay vergüenza en el trabajo honesto, sin importar qué tipo de trabajo sea». La abracé y compartí mi información de contacto. Si alguna vez necesitas consejo, una referencia o simplemente alguien con quien hablar, comunícate conmigo. Lo digo en serio. Ella se comunicó, varios meses después, y terminé contratándola como analista junior en Montgomery Beacon. Ahora es una de nuestras estrellas en ascenso, y me encanta saber que pude devolver la oportunidad que el señor Montgomery me había dado. Mirando hacia atrás ahora, 3 años después de esa fatídica boda, puedo ver cómo esa noche fue un punto de inflexión en mi vida, aunque no de la manera que nadie esperaba. Sí, fue la noche en que se reveló mi éxito secreto, la noche en que se mostraron los verdaderos colores de mi familia, la noche en que todo cambió. Pero más que eso, fue la noche en que finalmente dejé de buscar validación de personas que nunca la iban a dar libremente. Fue la noche en que aprendí que las personas que vale la pena tener en tu vida son las que te tratan bien cuando piensan que no tienes nada que ofrecerles. Fue la noche en que descubrí que mi valor era inherente, no dependiente de la validación externa. Todavía conduzco ese mismo Honda Civic a veces, aunque podría permitirme cualquier auto que quisiera. Me recuerda de dónde vengo y me mantiene con los pies en la tierra. Todavía mantengo contacto con María y varios otros miembros del equipo de limpieza nocturno de mis primeros días. Me recuerdan que cada trabajo tiene dignidad y cada persona merece respeto. Todavía recuerdo cada palabra cruel dicha en esa boda, no porque quiera aferrarme a la amargura, sino porque nunca quiero infligir ese tipo de dolor a nadie más. Entonces, esto es lo que quiero que te lleves de mi historia. Tu valor no está determinado por tu título de trabajo, tus ingresos, tu estatus social o la opinión de nadie más sobre ti. Tu valor es inherente, intrínseco, inalterable. Las personas que no pueden ver eso están revelando sus propias limitaciones, no las tuyas. Y cuando logres el éxito, como sea que lo definas, recuerda cómo se sintió ser despedido y subestimado. Usa ese recuerdo para impulsarte a tratar a todos los que encuentres con amabilidad y respeto. Construye tu éxito sobre una base de integridad, trabajo duro y cuidado genuino por los demás. Ese es el tipo de éxito que dura, el tipo que significa algo más allá de solo números impresionantes o títulos elegantes. ¿Alguna vez has sido subestimado o descartado debido a tus circunstancias? ¿Alguna vez has tenido que probarte a ti mismo ante personas que ya habían decidido que no valías su tiempo? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Comparte tus experiencias, tus luchas, tus victorias. Construyamos una comunidad que reconozca y celebre el valor inherente en cada persona, sin importar sus circunstancias actuales. Y si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón, o te hizo pensar de manera diferente sobre el éxito y el valor, por favor deja un me gusta.
Ayuda a que más personas encuentren este mensaje, y tal vez alguien por ahí necesite escucharlo hoy. No olvides suscribirte a Yo lo viví para más historias sobre resiliencia, triunfo y la complicada verdad de las relaciones humanas. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Gracias por escuchar mi verdad. Gracias por verme, no solo como una directora ejecutiva o una historia de éxito, sino como una persona que ha luchado, ha sido herida y ha encontrado un camino hacia adelante. Recuerda, tu historia importa, tu valor es inherente, y nadie puede definir tu valor excepto tú. Esta historia es un testimonio de que el verdadero éxito no se mide en dólares o títulos, sino en la capacidad de mantener tu humanidad, tu compasión y tu integridad sin importar las circunstancias. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Y cuando llegue tu momento de brillar, y llegará, asegúrate de usarlo para elevar a otros, no para pisotearlos. Ese es el legado que realmente importa. Eso es lo que te define. Eso es lo que convierte el éxito en algo verdaderamente significativo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda siempre, tú importas, tu trabajo tiene dignidad, y tu valor nunca, jamás, está determinado por lo que otros piensan de ti.